él estuvo con nosotros en el doctorado en innovación educativa, estuvo conmigo y con el doctor José Luis Ramírez, eh, trabajando pues esto de las TICs antes y después de la pandemia. Entonces, él nos va a platicar un poco acerca de las TICs y la IA como mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz en entornos digitales. Eso es bien interesante, mi querido Martín Omar, escucharte y discutir esa parte, eh, pues porque cuando menos dentro de los posgrados, la inteligencia artificial en este momento nos está causando muchos conflictos con los estudiantes porque no hay reglas, no hay formas, no hay estrategias, no hay, ¿no? Entonces, hemos tenido que venirnos preparando tanto ellos como nosotros para hacer frente a esta emboscada, ¿no? De la inteligencia artificial que nos tomó por sorpresa y que cada vez, Cloud, ChatGPT, cada vez hay más y más y más, y el muchacho puede inventarse una vida paralela en la IA, ¿no? Y vivir una vida paralela, casarse con la IA o tener hijos a lo mejor en el futuro con la IA, ¿no? Entonces, por otro lado, después de Martín Omar, que él nos dé esa plataforma, después Kitsia Gutiérrez Flores, que está ella en el Cebetas 197, allí en Providencia, en Ciudad Obregón, nos va a hablar sobre lo que hemos llamado generatividad, ¿no? Que es la relación entre el voluntariado de la tercera edad y los muchachos que estudian la preparatoria o la secundaria. Este, ella va a platicarnos un poco este programa, cómo funciona y qué ventajas tiene para una cultura de paz este tipo de vínculos, ¿verdad? El, Ella estudió en el Instituto Tecnológico de Sonora y está ahorita como psicóloga en el Cebeta 197. Entonces, primero vamos a escuchar a Martín Omar. Ahorita que se coloque el vínculo para la asistencia, se les pide de favor que coloquen su nombre completo tal y como va a aparecer en la constancia. Bueno, que por favor coloquen su nombre completito, no pongan la Pecas, ni la Greñas, ni la Rubia, no, no, es Juana María López Andrade, o sea, tal cual va a aparecer en la constancia. Jesús, buenas tardes, Disculpe, Jesús Robles. disculpe. Sí, Lupita, Buenas tardes. Eje- eh, ay, perdón. adelante, Disculpe, Lupita. ejemplo, yo soy en mi acta, en mi INE, todo soy ma.guadalupe. Y Tengo que poner lo mismo. si así salen todos tus registros, así ponle ma.guadalupe, como salen en tus registros, como está tu título de licenciatura, como si desde tu acta de nacimiento así viene, así tiene que salir también la constancia para que te sea válida ante PRODEP, ante la casi ya instinta USICAM, ¿no? Sí. Ok, Y, muchas gracias. Lo que pasa es que antes era abreviatura de María, pero hoy ajá, en día tiene como 15, 20 años que cambió el jurídico. Tiene que ser tal cual viene en el acta. sí, tal cual viene en el acta. Sí, Ok, en el acta muy viene amable. ma, pues va a ser ma. Gracias. Ujú. Muy bien, el, entonces vamos Martín, tú vas a compartir tu presentación, por favor. Sí, buenas tardes y a todos y muchas gracias por la oportunidad de platicar este tema y pues saludando a todos también y en este final de este pues de estos cursos que tuvimos y ponencias y pláticas, ¿verdad? Y voy a ahora exponer este tema y voy a compartir mi pantalla, ¿verdad?
Como comentaba el doctor Vera, la situación ahorita con la IA, eh, así en paréntesis antes de comenzar, de lleno el tema, pues trae ahorita pues mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Ya que pues no hemos encontrado todavía la forma de cómo se van a aplicar, pues, ¿no? Por lo menos al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y a otros temas también como los que vamos a platicar a continuación. Un segundito, nada más. Muy bien, yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? No. Ahí viene ya, Omar. Mm, Ahora sí ponlo en modo presentación. Ok, ahí lo están viendo. Sí, sí. ahora colócalo en modo presentación. Ay, tengo al revés las pantallas. Ok, ahí debe estar. A ver, sí, ahí se está viendo la presentación, solo que necesita el modo presentación. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, sí. Ok, muy bien. Estás en la... Mande. Lo que pasa es que aparece la diapositiva 2 y a un lado puedes ver la 3, ¿no? La diapositiva siguiente. Sí, lo que pasa que está, Leo, tengo un segundo, tengo doble pantalla. Lo que pasa que Aquí, tengo mi pantalla de laptop se descompuso y tengo una doble pantalla. Un segundito. Ahí la observo igual, ¿verdad? todavía no sale. Ahí viene. Ahí va a estar ya. Sí, una disculpa es que se me reventó la pantalla de la laptop. Yo creo que ahí ya lo van a ver en presentación normal. A ver, vamos a ver. Ya le estás dando la... Ahí está, ¿verdad? Espérate, ahorita todavía no. Déjame ver. O se sigue viendo 2 y 3. 2 y 3, pero pues así, no importa, pues vamos a atender a la 2, o sea, vamos a atender tu discurso. La 3 se ve, pero muy pequeñita, no alcanzamos ni a leer. A ver, en último intento, a ver si lo puedo hacer más grande aquí. Sí, no importa. Hola, si pones el cursor sobre la línea que está paralela entre las dos diapositivas, lo puedes jalar hacia un lado.
El problema es que casi no veo la pantalla. Ah, ok. Yo creo que ahí, ¿verdad? Sí, 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 pues se está viendo en la columna de, de tu izquierda, se está viendo todas las diapositivas, pues, pero no se alcanzan a ver, se ven bien chiquitas, pues, o sea, no pasa nada. Ok, pero lo principal sí se observa, ¿verdad? Ahí. Sí, sí se observa, sí, todo bien. Ok, La pues otra, de nuevo una Hernán, disculpa. Vamos a comenzar con esto. Aquí yo le bien. voy a ir moviendo por diapositiva. Bueno, el tema que ahora nos toca platicar se llama las TIC y la IA como mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz en entornos digitales. Y como lo comentábamos al inicio, eh, después del gran hito de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente del Internet, pues a todas las actividades del ser humano, ahora tenemos otro hito, ¿no? Que es, yo creo, más fuerte que aquel que tuvimos con Internet, que es la inclusión de la IA, ¿verdad? Entonces, esta tecnología, si hablamos de las tecnologías digitales o de la IA, pues han hecho o creado pues entornos digitales en los cuales pues han transformado radicalmente pues la manera de vivir, ¿verdad? Entonces el estudio de estas relaciones pues de las TIC, las IA y ahora en nuestros días pues con todo lo que hemos estado observando y trabajado dentro de este seminario, pues el desarrollo de una cultura de paz, ¿verdad? En ese sentido, pues también la ONU, pues eh, visto esto, pues sí tiene ahí algo que decir, pues no, entonces la ONU nos indica que esta cultura de paz a la cual nosotros pues debemos aspirar, pues no, también en estos entornos digitales, pues tiene que ver con un conjunto de valores, actitudes, comportamientos que rechacen la violencia y previenen conflictos, ¿verdad? Algunos de esos problemas de los que, de hecho, algunos de los compañeros han estado hablando aquí en el seminario, pues es la ciberviolencia, ¿no? Entonces, dentro de este contexto es lo que vamos a platicar y a manera de reflexión, pues tratar de ver qué nos ha traído las TIC y la IA y las promesas pues que nos han dejado y los riesgos que se pueden visualizar, ¿verdad? Así entonces, tenemos ahí un soporte para esta relación de la que les comento, ¿no? Donde podemos insertar pues una infraestructura pedagógica y sociotécnica. ¿Para qué? Pues para poder mediar entre estas potenciales transformaciones o las promesas que nos da la tecnología digital y la inteligencia artificial y los riesgos que se tienen, ¿verdad? Todo eso principalmente en estos entornos digitales que están en constante movimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, exploramos varias investigaciones para pues darnos pistas de hacia dónde, hacia dónde dirigir pues los esfuerzos y de alguna manera tratar de utilizar estos entornos digitales que están inmersos totalmente, por ejemplo, en la universidad o en cualquier sistema de educación y poder atenderlos de alguna manera y con instrumentos pedagógicos de tal forma que podamos alcanzar ese potencial, ¿sí? Y beneficio que nos ofrecen, ¿verdad? Muy bien, entonces encontramos en la literatura y lo que hemos estado trabajando dimensiones o cuatro partes, sí, importantes a las que les tenemos que poner atención. Eso derivado pues de los estudios encontrados, sí, sobre las TICs y pues
la TIC y la IA y la mediación que hay para mediación pedagógica, pues para la construcción de paz, ¿sí? Entonces, una de ellas, pues se encuentra una dimensión importante en el entorno escolar. Eh, Creo que es una de las, vamos a decir, directas o más importantes o las que podríamos intervenir de una manera directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos una base, una construcción desde hace tiempo de los sistemas para aprendizaje en línea, ¿verdad? Ahí es donde se han instalado y se han aprovechado algunas escuelas, algunas universidades para desarrollar cursos, cátedras de la paz y enseñar pues todo lo que es esta cultura de paz, ¿sí? O sea, todo esto que tiene que ver con actitud, comportamiento fuera de violencia, ¿sí? Entonces, este entorno escolar es una dimensión directa que se ha tratado de analizar todavía los estudios o principales estudios que se han encontrado están muy sectorizados en áreas, por ejemplo, como Sudamérica, ya Colombia y sus alrededores, África, sus alrededores, principalmente donde han existido guerras o que ha habido violencia, ¿sí? Entonces es donde se ha trabajado con las tecnologías, pues para poder enseñar de alguna manera esta cultura de paz, ¿sí? Y ha servido esta intervención pedagógica y el uso de las TICs para poder salir adelante. Muy bien. Otra parte importante, otra dimensión es en la práctica docente, ¿sí? Entonces, estos recursos digitales que se estuvieron utilizando en los sistemas de enseñanza y aprendizaje digitales, pues de alguna manera pues tienen que ser soportados por la docencia, ¿sí? En el ámbito escolar. Entonces, otra dimensión importante ahí pues es la práctica docente. Y estas dos que acabo de nombrar son prácticamente la forma directa, pues, ¿no? O vamos a decir dentro de la instrumentación pedagógica y el uso de tecnología digital, es la parte directa. Sin embargo, hay otra parte que no se controla directamente en la escuela, que es pues lo que son redes sociales, ¿sí? Y todas las plataformas, videojuegos, todo lo que ya se encuentra en línea y pues que de alguna manera no se tiene, vamos a decir, una instrumentación pedagógica a la mano para poder enseñar cultura de paz. Muy bien. Entonces, en esa dimensión, en la dimensión de las redes sociales, por ejemplo, por decirlo, encontramos que se tiene que o se busca o se ha buscado trabajar con cohesión social, ¿sí? Mediante la práctica de algunos instrumentos que invitan, por ejemplo, a ciertos sectores a dialogar, ¿sí? O a- por otro lado, a publicar, pues, cuestiones que ayuden, pues, a salir de un conflicto o a salir de la violencia, ¿sí? Esa es indirecta a la parte esta escolar. ¿Por qué? Porque no se controla dentro de una institución, pues sí. Sin embargo, esa también tiene que ver y permea dentro de la situación escolar. Muy bien. Y aquí algunas condiciones claves para lo mencionado es pues que se tiene que tener un diseño didáctico, así como lo que nos daba el maestro. Tiene que haber alguna base, pues sí, didáctica, infraestructura mínima, claro, para poder trabajar con tecnologías digitales que soporten pues todos aquellos diseños y prototipos y desarrollos que hagamos en pro de la enseñanza de la cultura de paz. Y toda esta parte de la infraestructura que muchas veces dentro de las escuelas pues no se tiene, pues no, sí, a veces un celular, por ejemplo, un sector social o inclusive de sectores vulnerables,
observamos que de alguna manera consiguen un aparato, un celular, y en ocasiones ya se ha visto en algunos estudios que han reportado que tienen un mejor celular a veces que lo que se tiene en la escuela como infraestructura tecnológica, ¿sí? Entonces, en ese sentido es más fácil entrar al celular, entrar a estas redes sociales que te pueden hablar de no de la cultura de paz, sino vamos a hablar de una cultura de muerte o de guerra, y es más fácil encontrar ahí información que a veces dentro de la institución, ¿sí? Entonces es algo que hay que estar pues en constante diálogo e investigación, sí, porque parece que a veces nos pasa por un lado, nos rebasa la tecnología y no sabemos cómo hacerlo para aplicarlo para nuestro beneficio, ¿sí? Muy bien. Estudios donde se encontraron que se han hecho cosas interesantes es en Filipinas, por ejemplo, donde ese llama la atención porque de tres religiones distintas usaron redes sociales para comunicarse y físicamente entre ellos, eh, pues no se veían, ¿sí? Entonces reducieron formas de conflicto ahí o reducieron verse para pelearse en pocas palabras, pues sí. Y de alguna manera la red social fue moldeando fue moldeando hacia, aunque tenían una ideología religiosa muy arraigada, llegar a un punto común, sí. En Nigeria también hay reportes en donde jóvenes y mujeres desarrollaron listas dinámicas en las cuales eh, después enviaban a las distintas redes sociales y reportaban ahí cuestiones de odio, fanatismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el algoritmo de esos sectores, vamos a decir de Facebook, pues eliminaba el contenido de esas listas que reportaban pues esos sectores y de alguna manera pues encontraron ahí en lo que veían día con día a partir del algoritmo pues que se realizaba en Facebook, ¿sí? Pues mayor contenido en pro de la cultura de paz, ¿sí? Y menos de otra forma. Ahora bien, hay una advertencia ahí que se da y que se deriva de un estudio que se hizo de 2019 a 2024, donde dice que aunque las TIC tienen un gran potencial transformador y también podemos ahí agregar la inteligencia artificial, sin alguna reforma pedagógica, pueden también profundizar desigualdades. Es decir, tiene que haber, y ahorita vamos a hablar más adelante, una alfabetización, ¿sí? Una alfabetización todavía más fuerte de la que hubo en el tiempo de las tecnologías de la información y la comunicación, porque hoy nos enfrentamos a una tecnología que no solamente manipulamos para que nos dé un producto, sino una tecnología que nos responde quizás con conocimiento que quizás no tenemos nosotros en el momento, ¿sí? Y podemos quedar apantallados con eso. Entonces, ese es un gran riesgo, pues sí. Por eso, en este estudio que se hizo a lo largo de 5 años, principalmente encontraban pues que se necesita alfabetizar, pues, ¿no? Pero de una manera, eh, pues, urgente, ¿sí? Sobre el uso principalmente de la IA y la tecnología digital, claro. ¿Sí? Ahora, esta parte de estos riesgos o esto que comentaba del estudio, todavía se recrudece un poco más con la inteligencia artificial, porque es un componente cada vez más activo en todos los escenarios de la tecnología digital. Cada vez se desarrollan instrumentos con mayor potencialidad que a veces ni nos damos cuenta que es una inteligencia artificial, ¿sí? Con lo que estamos tratando. Y las grandes empresas o los desarrolladores eh,
pues todavía ellos mismos comentan que están en pañales, ¿verdad? Con respecto a al desarrollo de la IA y lo que viene, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, uno de los principales efectos, y ahorita que está en pañales, es las famosas fake news, ¿sí? En que se pueden distribuir de manera rápida y eficiente en una red social, y puede ser con temas muy distintos o diferentes a la cultura de paz, y podemos llamarle una cultura de la violencia, pues puede tener una carretera más fácil para desarrollarse. Entonces es un gran reto, pues, alfabetizar sobre esa cuestión, ¿sí? Sin embargo, también se han utilizado para monitoreo de riesgos principalmente, coordinación humanitaria y facilitación de diálogos de paz. En ese sentido es porque esos mismos sistemas que se desarrollan pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿sí? Y como ellos ofrecen contenido, o vamos a decir, te devuelven pues información que tú solicitas, se ha utilizado para entablar esos diálogos y también monitorear mediante esos diálogos riesgos. En tiempo real, pues se puede procesar información que puede servir como semáforo para intervenir ante un conflicto dado, ¿sí? Eso pues nos da algunos, ha producido entornos favorables, ¿sí? Pero el gran riesgo aquí es que depende de la sociedad donde se incrusta, vamos a decir, la tecnología o la comunidad o la institución, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Es decir, es muy diferente que yo intervenga con IA para hacer monitoreo de riesgo. Si antes no hice un diagnóstico en una institución, en una comunidad, en una sociedad en la que es muy frágil o la que tiene muchas carencias, eh, desde socioeconómicas, culturales, eh, de, de- de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, a una sociedad que sea un poquito más fuerte en ese sentido. Entonces, la IA recrudece la situación que vive ese entorno, ¿sí? La recrudece. De hecho, eh, hay no muchos estudios, pero se están ya derivando estudios sobre eso, que deshumaniza, pues, y es vamos a decir, lo más drástico de esta situación, ¿no? Que puede deshumanizar. Entonces, vuelvo a lo mismo, de lo que platicábamos, este gran reto y pues tenemos nosotros como docentes de alfabetizar, pues, y contribuir al desarrollo de nuestros conocimientos. O sea, ahora sí ser activos, no nomás en la red social con escritos, sino tenemos que ser activos ya en producción multimedia para distribuirlas en las diferentes carreteras de la información, ¿sí? Otros riesgos en los que ha encontrado, que nos ha nombrado la literatura, en Etiopía, por ejemplo, que es las redes sociales fueron espacios para polarizar y crear discursos de odio entre esa sociedad. Muchas veces eso lo encontramos cuando empieza a gestar una guerra, pero desgraciadamente hoy en nuestros días, casi cuando viene una elección de un país también, ¿sí? Entonces viene a introducirse diferentes instrumentos de la inteligencia artificial que polarizan pues las sociedades y a veces agravan conflictos, ¿sí? O crean conflictos. En Colombia, en otra parte donde, pues, si hemos ahí visto o nos han contado en su tiempo de violencia de las FARC y todas las guerrillas, ¿sí? Tuvieron un aumento de violencia asociado a dinámicas sociopolíticas. En Colombia no existían las IA, pues en el tiempo de las FARC, cuando estaban en su apogeo. Sin embargo, se hace una relación porque las tecnologías o, vamos a decir, la información que utilizaban en ese contexto, eh,
en lugar de irlos, vamos a decir, desamarrando pues del conflicto bélico, los sumían más, pues sí. Entonces, se piensa pues con la inteligencia artificial se hubiera agravado también conflictos de ese tipo, ¿no? En Ecuador se encontró que el uso no regulado de plataformas propiciaba conductas de ciberacoso. Es un poquito más del tema más cercano aquí a nuestro país, ¿verdad? El ciberacoso, por ejemplo, en WhatsApp, Facebook, en X, en muchas de las plataformas y en muchas de las redes sociales, ¿sí? Esto quiere decir, pues, que no por estar expuesto a una red social continuamente, nos provea de información útil de alguna manera o en el caso de la materia que nosotros estamos estudiando ahorita en este diplomado, pues en pro de la construcción de la paz, ¿sí? O sea, no quiere decir que a altos niveles de, de uso de tecnología de punta, como sea, eh, podamos decir que podamos bajar o tener altos niveles para la construcción de paz, ¿sí? Tiene que haber otra vez una alfabetización abajo. Esta alfabetización mediática de la que hemos comentado tiene también algunos riesgos o algunas dimensiones que a veces no dejan que lleguen a su fin, ¿no? Y esta a veces la desinformación o discursos de odio que se hacen en, en grupos de pequeñas individuos, pero que magnifican por medio de estas redes sociales, ¿sí? Eh, en ese sentido, es un arma de dos filos porque también estos pequeños grupos en algunos lugares donde la intervención de la IA ha, ha servido, ha construido un enfoque de, bueno, voy a decir, aspiracional hacia cómo poder salir de un conflicto, eh, cómo pudiera estar yo sin el conflicto bélico, ¿sí? Y planteando escenarios que no son reales en el momento, pues, pero que los proyectan a futuro, en pocas palabras. Y eso se desarrollado por pocas personas y en algunos sectores ha servido pues para que los niveles de resiliencia o la gente que está inmersa en el conflicto puedan ver a futuro una salida, ¿sí? Sin embargo, también tiene ese doble filo. Pocas personas también eh, tienen, crean desinformación en estas mismas redes y con uso de inteligencia artificial, pues para provocar conflictos más graves, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Como le hemos venido diciendo, complementar la alfabetización mediática con alfabetización, con una visión, vamos a decir, del mundo de construcción de paz, ¿sí? Tiene que estar inmerso, pues, como comentaba, de los contenidos que desarrollamos, estos valores de la construcción de la paz. Muy bien. Y esto, pues, es una visión integradora. Pareciera muy difícil porque, pues, cada quien tiene el campo de estudio que va desarrollando. Sin embargo, pues, viendo los niveles de violencia y todo lo que se ha hablado en este diplomado también, pues tendríamos que hacer un esfuerzo para sacar adelante pues esto. Ok, ¿cuál es la agenda integradora y sus tensiones? En las dimensiones estas que hablábamos, en la directa, que es la educación escolar, eh, se han encontrado que se han hecho software y pues hay que seguir creando software y para resolución de conflictos, integrarlos, pues, no a las instituciones. Sin embargo, pues el riesgo es pues que hay déficits curriculares, o sea, to- eh, esta cuestión de la violencia pues todavía no puede ser una materia, vamos a decir, pero no es algo que transversal, pues, vamos a decir, a una visión, sí, que se tenga educativa en alguna institución. En las redes sociales, eh, por ejemplo, han
tenido éxito esas que les comentaba ahorita de paz interreligiosa y movilizaciones juveniles en la prevención de conflictos, pues hay que tratar pues también de encontrar en esos modelos pues y trasladarlos pues a otras sociedades para que revisar si son exitosos, ¿sí? Y el riesgo que hay pues también es en redes sociales, es la polarización, odio eh, y como arma pues en contra puede ser de situaciones de género, situaciones de inclusión, muy bien, entonces eh, es un arma de dos filos, como comentaba, ¿no? La alfabetización mediática, entonces, dentro de una dimensión contemplada en estas que comento, pues hay que revisarla, hay que revisar y hay que hacer una verificación crítica de lo que hay en otras partes y poderlos trasladar, como comento, ¿no? ¿Sí? Y al final, pues, IA y tecnologías para la paz, pues tiene lo mismo, o sea, eh, en algunas situaciones ayuda a poder transformar de manera beneficiosa y en otras, dependiendo de el sesgo algorítmico, y eso quiere decir pues que no es neutral por la tecnología. La programación que se hace de los algoritmos en cada sector es diferente, pues sí. Es diferente el algoritmo en México, Estados Unidos, Rusia, Filipinas, África, sí. Entonces eso pues conlleva riesgos a que no todo funcione de la misma manera, pues sí. Entonces tendríamos que entonces crear, otra vez, como comento, contenidos y lograr que los algoritmos que se trabajan en nuestros sectores sean en pro siempre de una cultura de la paz, ¿sí? Muy bien. Y para concluir, quise traigo aquí un ejemplo de un contenido. Y aquí mi compañera que es una IA va a decir la conclusión. Súbele el volumen, súbele el volumen. Disculpe, no se escucha nada. Sí, no, no se escucha. Perdón, ¿no se escuchó? No, no, ¿No se escuchó? no. Eh, Un segundo, ¿eh? ¿Se escucha? no, todavía no. No, no se escucha. Sigue sin escucharse. Bueno, creo que no se escucha, ¿verdad? No.
Sí, está raro porque no se escucha nada, o sea, ni siquiera, no, o sea, no se escucha distorsionado, no se escucha nada, pues no, como si no hubiera sonido, ¿no? Disculpe, no se escucha. Sí, no, no se está escuchando. Entonces, pues lo que puede hacer es darnos tú las conclusiones, pues, ¿no? Si me permite, le puedo leer lo que me está diciendo Google para que pueda compartirlo. Bueno, me disculpo ahí también, no se escucha, tuve problema con el audio. Ese es nada más era un ejemplo que hice de una video y la compañera, o así la compañera Lía, tenía la información con la que concluiríamos esta plática, ¿sí? Pero, o sea, eso es lo que puse ahí, es una inteligencia artificial y hablaba precisamente el tema que estábamos nosotros eh, finalizando, ¿verdad? Entonces voy a seguir probando. La idea es utilizar eso en clases y después que los mismos estudiantes puedan preguntarle a la IA asuntos de la clase y puedan ser respondidos en alguna herramienta en un sistema en línea, ¿sí? Pero bueno, para concluir, pues quiero decir pues que el tema pues tiene mucho más profundidad, ¿sí? Apenas son unas de las claves o hallazgos que encontramos y que fuimos ahí a manera de piezas embonando, ¿sí? Y lo que nos dice al final de cuentas toda esta literatura es que las tecnologías de la información y la comunicación, o tanto la inteligencia artificial, eh, no son herramientas neutras, pues, ¿no? Siguen siendo desarrolladas, o sea, construidas, desarrolladas y aplicadas por seres humanos, y al final del día, pues los seres humanos ahorita son los que le dan la ruta para su potencial de, ya sea de transformación, beneficio o de algún riesgo, ¿sí? O de algún problema, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí llegaría mi presentación, bastante accidentada, diría yo, pero pues así, a veces así pasan las cosas, ¿no? Entonces, pues me quedo pendiente para mostrarles luego configurar pues aquí otra vez para que puedan escucharlo y se los paso por ahí por el grupo para que lo vean y pues seguimos en esto, ¿no? Pues muchas gracias y una disculpa. Lo tienes, o sea, está en YouTube, o sea, está en qué está, en Facebook, en qué, o sea, tienes un vínculo de esa grabación de Entonces, la IA. tengo el video, es un video que se exportó, sí, pero lo que pasa que el audio ahorita, el audio que tengo que pasarles a ustedes es el de la máquina, pues, ¿no? No el de la voz, no el del micrófono, porque el micrófono lo estoy usando yo. Así Y es. ese video, pues es un video que tiene audio, pero es, es por otra, de otra forma se los tengo que compartir, ¿verdad? Bien. Sí, ahí de todas maneras, Carmelita González nos hizo el favor de enviarnos ahí como los pasos exactos para compartir con audio, ¿no? Muchas gracias, Carmelita, por el envío. Ah, muy bien, Eh, lo reviso y así lo hago. Muchas gracias. y Miguel Hernando te pregunta, oye, acerca de la información obtenida por IA, o sea, no sé, Miguel, mejoras tú la pregunta porque se me hace, no sé si estás preguntando si yo puedo citar a la IA que me está dando una información
o puedo citar una cita que IA obtuvo con un prompt. Entonces, mejor, no tienes micro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opina acerca de la información obtenida en la IA? ¿Se puede citar? Esa es la pregunta, si la hace Miguel Hernando. Según yo, en el APA ya viene cómo citarla, y si no mal recuerdo, citas la, o sea, citas la IA, pero, pero la cita también ahí en el mismo texto. No recuerdo bien el acomodo, pero sí lo puedes hacer, puedes citar. O sea, sí, sí. Yo te preguntaba anterior a la pregunta de... no, aquí Raquel Peñuelas dice, eh, ¿qué tan recomendable es que lo que tú estabas diciendo, o sea, qué tan recomendable sería incluir dentro de esto que le llamaste alfabetización mediática, incluir el uso de la IA para estudiantes en nivel básico? Mm, yo diría que en básico no. En básico todavía eh, creo que tuviera mucho conflicto porque en primaria, por ejemplo, quizás los niños no tengan, o bueno, no tengan la capacidad suficiente de hacer algunas preguntas si es que no está controlado el contexto de esa IA, ¿sí? O pueda responder la IA quizás con, o tenga respuestas de la IA que no sean pertinentes a la edad de los niños. Lo que pasa es que ahorita la inteligencia artificial, vamos a decir, un agente que se le llama de inteligencia artificial, puede ser entrenado para que te hable solo sobre un contexto, que es en el caso, por ejemplo, muchos lo utilizan ahorita para las ventas y ventas de productos, todo eso, ¿no? Y hay otra que es abierto, que es como el que trabajamos nosotros, el que comúnmente usamos, ¿no? Que hacemos preguntas y nos da una respuesta. Entonces, si esto no está desarrollado en el contexto de la, de la primaria, pero bien cuidado así, pues, o sea, que no se te salga de las manos ninguna respuesta, podría utilizarse, porque sería algo lúdico, pues, ¿no? Sería, vamos a decir, para los niños eh, un desarrollo o una intervención tecnológica que les llamaba la atención y por ahí, no sé, hablar sobre historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la educación primaria creo que todavía no es muy favorable. En educación, vamos, en secundaria no creo tampoco. Preparatoria quizás, universidad. Universidad porque ya los campos de conocimiento ya están delimitados, ingenieros, ciencias sociales, etcétera. Entonces, esos campos de conocimiento ya limitados, puedes tú abrir, vamos a decir, el contexto de la IA, tenerlo abierta, y si le preguntas otras cosas, también te pueda responder así. Aparte, eh, va a estar enfocada más al desarrollo, vamos a decir, solventar dudas, pues sí, en ese contexto. Y creo que al revés, me devuelvo a lo de los niños. Creo que con los niños hay preguntas o quizás respuestas que te leía que no sean dentro de un contexto controlado, pues no controlable al 100%. Pregunta eh, Jesús Robles, en el caso de la educación, tal como lo indicas en en la educación universitaria y al final de la educación preparatoria, cuando la mayoría de los alumnos tienen ya la mayoría de edad, a los 18 años, te pregunta Jesús,
si en ese caso debería reglamentarse el uso de la IA en la educación escolarizada. O sea, o sea, reglamentarse, o sea, establecer reglas de actuación, pues no, él no está diciendo que haya leyes que la prohíban, pues. Está más bien suponiendo que debería haber algún tipo de acuerdo, pues, para su uso. Yo creo que en mayores de edad, eh, en ese contexto, no. O sea, si hablamos de la parte escolarizada, ¿verdad? Me pregunto, o sea, en una escuela, Sí, ¿verdad? Sí, 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 o sea, en una escuela, lo que tendríamos que desarrollar, creo yo, y que no le entramos porque le entramos siempre más a la restricción precisamente o a las reglas, entrar a las formas de evaluación. O sea, precisamente ahora estaba platicando con un compañero, eh, el poner exámenes, por ejemplo, que antes eran exámenes en línea, por decir, o que cuando trabajábamos las plataformas en línea, que producíamos un examen y los iban respondiendo los alumnos y eso. Por ejemplo, eso, la IA pues ya lo contesta, pues pudiéramos reglamentar para que no lo usen, pero eso creo que yo quitaría el potencial de que quizás ese estudiante fuera a profundidad a un conocimiento o a las preguntas que él quiere hacerle a la inteligencia artificial e irse más a fondo que otros compañeros, ¿sí? Entonces lo estaríamos como acotando pues ahí vamos a decirle, la forma de poder indagar sobre algún tema. Entonces creo yo que más en la reglamentación del uso en la escuela tendríamos que desarrollar evaluaciones que a lo mejor todavía no tenemos en mente, pues. Desarrollar una evaluación diferente. También me preguntaban ahora, de hecho mi hijo me preguntaba, oye, mi papá me dijo, ¿tú crees que van a desaparecer las calificaciones? O sea, que ya no vaya a haber una escala del 0 al 10. Y le dije, pues no creo, le digo, no, pero al final del día es otro hito, pues, y es difícil explicar la inteligencia artificial porque la queremos encajar a mecanismos de la A a la Z como un algoritmo normal, pues, y no es un algoritmo normal, tiene otras características. Entonces, si esas características están involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos cambia también y es otro hito dentro de la educación y creo yo que en la evaluación está vamos a decir, el desarrollo para encontrarle potencial. muy bien. Adelante, Josefa. Espérame. Profesores, quiero opinar, quiero hacer una intervención con respecto al tema, porque como maestra con tantos años de servicio, yo recuerdo que cuando se acercaron el uso de las TIC, todos nosotros nos sonreímos, dijimos, al fin va a haber una herramienta que nos ayude en el conocimiento sobre los aprendizajes para los muchachos, ¿no? Porque según nosotros, pues iba a ser más fácil, pero no teníamos en cuenta toda la problemática que esta iba a acarrear. En un principio no fue tanto, ¿no? Porque en el caso mío donde yo trabajo en escuelas rurales, pues para que un muchacho tuviera acceso al internet, pues era muy difícil, precisamente por lo que implica tener internet o una escuela rural tener internet, pues es difícil y más tener pues las herramientas que necesitamos en el salón de clases para poder hacer uso de ellas. Sin embargo, nos dimos cuenta que conforme se fue haciendo cada vez pues más y más fácil el acceso a las redes de información con los celulares, ¿verdad? Que se empezaron pues a utilizar, a traer más fácil para el alumno. Eh, pues trae muchas complicaciones. Pues en el caso de la secundaria donde yo trabajo tuvimos
con la pena, porque es una secundaria semirural, tuvimos que quitar el teléfono a la entrada al muchacho. Se los quitamos. ¿Por qué? Porque adentro hacían uso, pues no era el que nosotros queríamos que el alumno usara. Para empezar, lo mandaban con el teléfono, pero a veces ni traían datos. Cuando lograban traer señal, lo usaban para subir mensajes ofensivos o cosas, fotografías que entre ellos mismos se tomaban, a veces hasta los mismos maestros. Entonces, qué decepción. En el caso de la cultura de paz, porque allá quiero llegar, ¿cómo, como que nos rebasó? Yo siento que todo esto nos rebasó. ¿Por qué? Porque la falta de profesionalización al docente, para empezar. Porque yo recuerdo, profesores, que yo me tuve que ir a cursos para poder hacer uso de las computadoras y todo eso. Y créanme que no, de todas maneras no aprendí muchísimo, ¿no? Pero sin embargo, pues le tuvimos que entrar porque esto nos estaba rebasando. Y nos sigue rebasando, como nos sigue rebasando a veces la violencia o el exceso de información que se manejan en las redes. Que sí es verdad que se puede utilizar para generar espacios de paz, sí, pero yo siento que aquí como que también nos falta profesionalizar más al profesor, pues como que falta en ese sentido, y sobre todo en las escuelas básicas, en la educación básica, porque yo no creo que el uso de la IA sea un problema para los de la preparatoria o los de universidades, porque ya saben manejarla. Pero en el caso de primaria, secundaria, hasta podría decir que es un arma por ahí, como dijeron, de dos filos, ¿no? Porque el padre de familia que trabaja todo el día y que deja al niño con un celular y con acceso a internet y que no vigila, que no controla, pues el muchacho no créanme que va a utilizar el celular para hacer una tarea. Muchas las veces no lo hace. Lo que hace es meterse a medios donde, desgraciadamente, lo que ve, y me consta, son videos violentos, pues. Videos que incluso ni yo a veces soporto ver. Le digo, muchachos, ¿cómo están viendo esto? ¿Quién te permite ver esto en su casa? Entonces, Bien, ay, aquí es donde tenemos que hacer no sé, algo tenemos que hacer los maestros, pero sobre todo porque con los docentes, ¿no? y es, porque Sí, desgraciadamente en las escuelas, pues se usa mucho eso, el uso del celular, pero para multiplicar la violencia, ¿no? Para ver videos, más aquí la cultura de Sinaloa, tremendo. Gracias, muchas profe. gracias, Josefa. Muchas gracias. Adelante, Ivette. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que quisiera comentar es qué opina el doctor Martín respecto, les voy a compartir en este momento una publicación del periódico La Jornada, que respecto a que Netanyahu está pidiendo a Facebook, a Instagram, a todo Meta, censurar el apoyo hacia Irán, ¿no? Que no hablen mal de su guerra, de la guerra de Israel contra Irán. Y en años anteriores, desde el 2023, se le ha concedido, en 92% se le ha concedido, en estos años subió a 94%, es decir, existe un gran sesgo ideológico que se está generando en nuestras redes sociales y se está permitiendo por la cercanía que se tiene, pues, el dueño de Meta con este líder extremista, no Netanyahu. Entonces, complementando lo que hemos visto, de que no solamente estamos viendo contenido violento que se traduce en generación de violencia, también estamos viendo que la atención está completamente desviada. No es solo que se esté generando violencia, sino que nos están limitando el acceso a la información, están creando una narrativa convincente para ciertas partes a través de lo que estamos consumiendo diariamente, ¿no? Y no nos damos cuenta porque los algoritmos es lo único que nos están mostrando. Es difícil entrenar un algoritmo que ya tiene esta contraposición de decir no. O sea, voy a censurar ese contenido, aunque me lo pidas, aunque lo estés consumiendo, lo voy a seguir censurando en mayor medida, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también está la situación que está pasando en Colombia, que ya están las acusaciones de que el gobierno de Donald Trump
hackeó o hizo uso de estos softwares para las votaciones, para captar las votaciones del electorado. Entonces también hay una acusación grave en ese sentido. Es decir, ¿qué opinión le merece, doctor, en estos asuntos? Gracias. Gracias, Ivette. Sí, de hecho son situaciones muy complejas, por eso hablábamos de primero un nivel que es el directo, por decirlo de esa manera, en la escuela, ¿no? Pero hay otro nivel que es social, que es el que estás comentando, y otro más que es el cultural, pues, ¿no? Entonces, en este nivel social, claramente, como decía, la IA no es una herramienta neutra, ¿sí? Hay algoritmos que se mueven eh, para un lado o para otro dependiendo del sector o la sociedad, ¿sí? Entonces, sí, claro, en las de estas, en las dos vías, tanto para un lado para otro, se generan información o falsa información o información, eh, vamos a decir, a medias verdades, etcétera. De tal manera que ha llegado ya a problemáticas como las que comentas. La más reciente ahorita, pues de que es de ahorita hace horas, pues lo de la de Colombia, ¿verdad? En la que se dice que que se intervino ahí para cuestiones en las redes sociales. Sin embargo, la información que, que manejan, vamos a decir, en un lado y en otro, vamos a decir, la gente que está a favor, pues, ¿no? Del candidato que gane o pierda y la otra que gane o pierda. Las dos partes promueven información. La cuestión está aquí, como tú lo comentas, esa red social pues, pertenece a un país que tiene ciertos intereses. Eso es cierto, ¿verdad? Que tiene ciertos intereses. Ahí no se puede hacer nada, vamos a decir, desde nuestra computadora, vamos a decirlo así, ¿no? Algo fuerte. Lo que podemos hacer es, y los registros que han dado algunos estudios, es que nosotros también promovamos contenido multimedia, ya sea, por ejemplo, por eso les quería enseñar esa IA, ya sea por medio de una IA, aunque no salgamos nosotros, y poder difundir información. La información que nosotros difundamos, si no tiene un sesgo extremista, difícilmente vamos a decir, quitar pues de la red. Eh, si nos vamos a un lado, a lo mejor lo sesga el algoritmo ahí, si quieren, si están a favor de un candidato, no, como dicen, ¿no? Pero si hacemos contenido que sea, vamos a decir, en favor de una cultura de paz, eh, y llenamos esa red, ¿no? Entre muchas personas, pues sí, con respecto a cultura de paz, es probable que en nuestro teléfono o en nuestro sistema que estamos observando como red social, veamos información sobre ese tenor, ¿sí? Ahora bien, todo esto que comentas se va a seguir em, realizando porque la compañía, como dices, pues pertenece a un país y sí, claramente se pueden pedir algoritmos que faciliten información en un sentido u otro, pues, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando ahí como vuelvo al inicio, ya para terminar, de este nivel social, ¿verdad? O sea, elecciones de un país, ¿verdad? Elecciones de un país. Entonces yo creo que ahí hay que, para no agobiarnos tanto, pues, de estos algoritmos, tratar de enseñar, pues, a nuestra sociedad precisamente esta cuestión, la elección al voto, ¿sí? Y que las mismas personas, entrando en este tema, pues, ¿no? Que la sociedad vaya y emita su voto, pues, a partir de lo que tanto que vea en Facebook o no vea, sino con otros mecanismos para discernirlo, ¿sí? Eh, Fuera y dentro, pues, de la red social.
en la escuela, amigos, etcétera, etcétera. Porque de otra manera podríamos decir como premisa que nos estamos ya, nos está capturando ya la IA y para siempre, para ser manejados de una forma u otra, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Omar. Te agradecemos mucho la participación. Es un tema que vamos a seguir discutiendo seguramente en la segunda parte del curso, porque sí, o sea, el asunto es que cuando no había redes, las elecciones en diferentes partes del mundo difícilmente podían ser opacadas por comunicaciones externas. En la actualidad, el mundo digital es una forma de socialización y en esa forma de socialización perduran todos los parámetros que subsisten en la socialización presencial. O sea, el poder, el control, el dinero, la tendencia política, ¿no? La no negociación, el no negociar, la falta de tolerancia, la homogeneidad, la homogenización, el que todos pensemos de una forma, comamos lo mismo, sepamos, ¿para qué? Para beneficiar a esos ejes de mercado. ¿Tú crees que quieren que comamos McDonald's porque están muy ricos? No, no, es para beneficiar a un sector de mercado, pues no. O sea, siempre es para lo que está sucediendo en las redes, en la socialización digital, es lo mismo que sucede en la socialización presencial, es esa manipulación que hacen los medios para generar formas particulares de mercado, ¿no? Entonces, ¿para para qué quiere Trump? Ya tiene un sujeto de extrema derecha en Chile, ahora quiere otro de extrema derecha en Colombia. Entonces, ¿para qué? Pues para lo que está haciendo en todo el mundo, ¿verdad? Control, poder. Entonces, y sí es muy difícil, como tú dices, Omar, si no tienes el control, no tienes el poder, nosotros tenemos que empezar así como jugando, como de manera elemental, a promover algoritmos, alfabetización mediática por la paz, pues, ¿no? Lenta, como ya sé que no tenemos poder, pero tenemos que hacer lentamente. Primero, como lo hiciste tú con tu hijo, hacerlo con nuestros hijos, con los amigos de los hijos, y ahí vamos caminando, pues, ¿no? Te agradecemos mucho, Mar, tu participación y bueno, quedamos con el pendiente de seguir discutiendo esta parte que es fundamental, ¿no? El asunto de la IA, el manejo de la IA como forma, pues, de extender los mercados de las grandes transnacionales a cada rincón del mundo, pues, ¿no? Y vamos ahora a... Maestro. Maestro, disculpe, nada más aquí nomás para sacarme la espinita, a ver si Sí. puedo rápidamente, 5 segundos, A compartir. ver, No voy a tardar más de... aquí está Vamos a ver ahí si lo... Gracias, doctor Moreno. Buenas tardes. Soy una inteligencia artificial que contribuye a la socialización del conocimiento. Agradezco la invitación a esta ponencia. Para concluir sobre el tema, podemos decir que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden ser potentes aliadas para la cultura de paz, mediante recursos educativos que promuevan la resolución pacífica de conflictos y el diálogo. Además, las redes sociales, el gobierno de Senos de la Nación, facilitan lazos de solidaridad comunitaria. Frente a riesgos como polarización, desinformación y discurso de odio, integrar tecnología no basta. Urge impulsar la alfabetización ética y el codiseño con comunidades, incluyendo pueblos indígenas. También se requieren marcos que garanticen protección de datos y rendición de cuentas ante la inteligencia artificial. Finalmente, la paz digital exige un esfuerzo integral, tanto en aulas y diseño de plataformas para sostener empatía y respeto en entornos placios y valorales, en entornos físicos y virtuales. muy bien, muchas gracias, estimado Omar, que quedó muy bien eh,
el discurso de la niña, ¿no? Muy, muy bien. Sobre todo eso, la paz digital, ese elemento hay que llevárnoslo todo el siguiente curso, la paz digital, pues, ¿no? La paz digital. ¿Cómo construir la paz digital? Ese es un elemento que es fundamental, porque no tenemos marcos, no hay marcos ni sociológicos ni psicológicos, no tenemos marcos teóricos, pues. Entonces, ¿cómo voy a construir una paz? O sea, todo lo que construimos, estos lentes, la computadora, todo esto son modelos teóricos, todos son conceptos teóricos. Y si no tengo conceptos teóricos para construir una cultura de paz digital, ¿cómo le hago para empezar? Pues, ¿por dónde empiezo? Entonces empiezo por microteorías que se van multiplicando y que a la postre generarán una teoría que no tenemos en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento todos, todos los hallazgos y todas las investigaciones sobre cultura digital están orientadas al mercado. Pues. A nadie le interesa generar una cultura digital orientada a la paz, pues no deja dinero, pues, no deja recursos, no deja, pues, y puede ser hasta contraria a los intereses de las grandes empresas, ¿no? Muchas gracias, Omar. Está por ahí Akitzia para que dé inicio con cultura de paz entre mayores y adolescentes, diseño de una intervención. Por favor, Kitzia. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Y por ahí lo pueden ver ya, aparece. Sí, ya, listo. Okay. Bueno, pues buenas tardes. Me voy a ir un poquito más rapidito por cuestiones de cuidarles también el tiempo. Voy a compartirles un poco sobre un programa de voluntariado que denominamos Los abuelos vuelven a la secundaria, bajo el título de Mayores y Jóvenes por una cultura de paz. Este fue un proyecto que realizamos en conjunto con el doctor Ángel Vera, el doctor Jesús Tanori y el doctor Cristian Acosta de ITSO. Y partimos desde la pregunta previa. ¿Se puede crear una sana convivencia entre dos generaciones distintas? Vamos a introducirnos esta pregunta y a manera que vayamos conociendo las diapositivas, pues vamos a irnos contestándonos si es posible crear esos lazos de sana convivencia en dos generaciones. Ahorita hablábamos de la parte de la IA, que es súper interesante, que es un aporte pues muy significativo, sobre todo por la era en la que nuestros jóvenes se encuentran. Entonces, ¿cómo hacer que la paz fluya en dos generaciones, ¿no? Y de esto parto un poquito del contexto general de la cuestión de violencia, cómo México, según datos del periódico El Observador, contamos con el primer lugar a nivel mundial en casos de acoso escolar, superando otros países como Estados Unidos, España, Brasil y Argentina. También estamos en el quinto lugar en el índice de suicidio infantil adolescente relacionado a casos de bullying, ¿no? Las cifras van desde el 2019 hasta el 2024, más de 650,000 casos atendidos justamente en esta etapa adolescente entre los 12 y los 15 años, pero también jóvenes entre 12 y 17, que es la etapa donde están en la preparatoria, donde también se encuentran rasgos de discriminación, de acoso, de bullying, ¿no? Y sobre todo, pues, la parte importante que es las secundarias están liderando estos casos de bullying, ¿no? En esta actualidad. Ante esto, también una parte importante, un segmento de la población como son los adultos mayores, es una etapa en la que a veces están poco visibles, ¿no? Pocas intervenciones que requieran la actuación de esta corte generacional. Y entre ellos, pues hay factores asociados como lo es el retiro laboral, la separación de la vida profesional, cómo el adulto mayor se adecúa a este cambio, no solamente desde la vulnerabilidad biofísica, que es la parte de, pues, perden fuerza, a lo mejor comienzan a vivir el nido vacío, otros comienzan a enviudar, sobre todo también la parte socioeconómica, ¿no? Porque en la jubilación no hay una misma retribución económica. Y dentro de esto me gustaría introducirlos estos tres conceptos, que es el voluntariado, cómo esta manera de participar sin una ganancia económica beneficia a una comunidad, pero también beneficia a la persona que lo lleva a cabo, ¿no?
un concepto que me gusta mucho, que es muy interesante y que ha sido poco explorado aquí en México, es la generatividad. Cómo las personas adultas mayores tienen ese interés de poder colaborar y de participar, enseñar a otros para dejar un legado en las futuras generaciones. Claro, todo esto enfocándolo desde cómo ellos pueden transmitir una cultura de paz a generaciones más pequeñas que ellos. Y algo muy importante que es el bienestar subjetivo, cómo ellos se sienten, cómo evalúan esa motivación interna que los lleve a hacer acciones por los demás, ¿no? Y aquí viene más la cuestión de generatividad. Ese es un concepto desde 1963 cuando Erickson la definía justamente en los estadios de generatividad versus estancamiento. Él hablaba de que es una expansión más allá de uno mismo, es darnos a los demás, es transferir todo lo que hemos construido. Por ahí decíamos, es un legado, ¿no? Dejar este legado perdurable en las futuras generaciones. Y esto pues se promueve cosas positivas en las personas adultas mayores, como envejecer más activamente, se vuelven más productivos. Esto hace que haga una disminución en la pérdida de la memoria, que es la capacidad cognitiva. Así también siguen teniendo un rol participativo en la sociedad y sobre todo lo más importante es que acciones como estas le dan sentido y propósito a la vida de las personas, pues en etapa ya de jubilación, ¿no? A través de las diapositivas vamos a estar observando diferentes imágenes que son algunas memorias de estas intervenciones que llevamos a cabo, como a través de gestos, de pequeños espacios de convivencia, los adultos enseñaban a jóvenes de una escuela de un polígono de violencia ubicado aquí en Ciudad Obregón, Sonora. ¿Por qué hacer una intervención justamente con personas adultas, con personas retiradas, con esta corte de adultos mayores? En Estados Unidos, la doctora Linda Fried, diseña por allá en los años 90 una intervención basada justamente en cómo los adultos mayores retribuían a los más jóvenes, y esto iba desde niños hasta adultos. Enfatizaron diferentes problemáticas como por ejemplo el apoyo en la lectura, la alfabetización, enseñar a los niños a leer, apoyaban en las bibliotecas, fomentando también pues la creatividad, ¿no? Y un programa de resolución de conflictos, Partners in Play and 2 Eye to Eye. Este era muy interesante porque a través de esta parte de los adultos mayores ayudaban a niños y a jóvenes a justamente prevenir y solucionar situaciones de violencia. Como este era un contexto, pues en Estados Unidos los adultos mayores jubilados recibían una remuneración pues económica, ¿no? Esta corte de estudios se hizo desde 1996 hasta el 2008, apurando justamente varias variables como lo era generatividad, compromiso cívico, cómo ayudaba su parte cognitiva, cómo esto disminuía los niveles de depresión y cómo actividades de la vida diaria convertían pues al adulto mayor en un ser más motivado, ¿no? Más útil. Dentro de esto, pues la parte del planteamiento del problema, con la jubilación vienen diferentes consecuencias o también factores que requieren la atención, como es la pérdida del rol profesional, mayor tiempo libre, hay que reestructurar justamente rutinas del día a día. Y entre eso, pues, están los prejuicios sociales también, ¿no? Cómo pasar de ser un profesionista, en este caso aquí vemos a una enfermera, a ya justamente no tener este rol activo, ¿no? Y dentro de esto, ¿por qué enfocarlo en la cultura de paz y no violencia, ¿no? Yo creo que la mayoría estamos familiarizados con este concepto a través del Manifiesto 2000, donde justamente en el 2000 nos hablaban de una década para la movilización mundial, ¿no? De esta cultura, de promoverla, y cómo a partir de la ONU, pues nos habla de no solamente una cultura, sino el conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos, que no solamente van a rechazar la violencia, sino que también atacar las causas y solucionar problemas mediante el diálogo y la negociación, ¿no? Tanto en personas, grupos y todas las naciones. La intervención que se diseñó está basada justamente en los principios de la cultura de paz, en estos 8 elementos que se integran. Cada temática que se reestructuró en el manual contiene materiales que impactan tanto en la promoción de la cultura de paz desde la educación, la igualdad, la tolerancia, el desarrollo sostenible, la comunicación asertiva, los derechos humanos, la democracia.
toda esta parte, ¿no?, de integración. Y también pues nos basamos en el Manifiesto 2000 y la no violencia. Fue parte de que los manuales que ahorita les voy a enseñar a continuación pues son cuestiones que dan ese toque teórico al manual. No estamos fundamentando una intervención de 12 sesiones basadas justamente en estas características, ¿no? Y pues bueno, aquí algunos principios del Manifiesto 2000 que van a estar viendo en las temáticas que estructuramos adecuadas justamente para jóvenes entre 12 y 15 años, ¿no? Como el respeto, el rechazo a la violencia. Queremos que sean personas capaces de ser generosos, de donarse, de compartir con los demás, que puedan escuchar y comprender, que no solamente es esa parte afectiva, socioemocional, sino también la cuestión de preservar lo que nos rodea, el contacto con la naturaleza, cuidar nuestros recursos y reinventar la solidaridad, donde nosotros propiciemos tanto mujeres, hombres, una equidad sustantiva, una igualdad de género que vaya no solamente en la cuestión adulta, sino también desde la parte juvenil. ¿Y cuál es el objetivo de diseñar esta intervención? Pues queríamos evaluar los efectos de un programa de voluntariado que se basó justamente en estas conductas de generatividad en un grupo de mayores jubilados del sur de Sonora, específicamente de Ciudad Obregón. Como les compartía, la temática era cultura de paz y no violencia y buscábamos crear esos lazos de convivencia con jóvenes. Por aquí vemos unas imágenes que hasta una de las sesiones fue abajo de un árbol. Cómo nos fuimos adecuando al contexto. Este era un contexto en una colonia en riesgos de violencia, polígonos de violencia, y cómo pues en ese tiempo hacía calor y no todas las aulas tenían aires acondicionados, entonces nos adecuamos a participar justamente ahí debajo de un árbol y cómo a través de nuestras personas adultas mayores se convertían ellos en los maestros, en los mentores que explicaban y compartían a jóvenes todas estas características de la cultura de paz, cómo ellos compartían cuando en sus tiempos de juventud, cómo vivían ellos la parte del respeto, de los valores, cómo compartían anécdotas. Fue un espacio muy significativo porque cambiamos un poquito esta parte que el joven pensaba que el adulto mayor pues era medicinas, medicamentos, citas médicas. Por ahí está la primera vez que fueron los señores y hubo un niño que dijo que se fueran al panteón, o sea, ese tipo de prejuicios y cómo poco a poco fuimos cambiando pues esa percepción, ¿no? Cómo ellos pudieron aprender que a través de un adulto podemos también generar conocimiento, ¿no? Lazos de convivencia. Y pues por aquí teníamos esa pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles eran los efectos que tenían en las personas mayores este programa de voluntariado? Por aquí vemos también a una persona al frente, hablando al micrófono. Ellos fueron capacitados previamente. Más adelante vamos a ver un poquito de el detalle específico del diseño de la intervención. ¿Por qué hacer esto? Porque hay un vacío metodológico. Necesitamos más intervenciones que promuevan participación activa de las personas adultas mayores. Necesitamos también dar intervenciones manualizadas, o sea, que haya una sistematización de todo un proceso para llevar a cabo pues intervenciones de impacto, ¿no? Que tengan este rigor metodológico y pues también el diseño de instrumentos confiables. Dentro de la esfera social, pues estamos viendo que hay un aumento del envejecimiento. De un tiempo hacia acá hemos tenido pues un incremento en esta corte generacional. Sumado a eso, pues aumenta el envejecimiento, pero cada vez también aumentan más los casos de violencia en los contextos escolares y en los entornos juveniles, ¿no? Buscamos promover el voluntariado para que sean acciones positivas para la paz. Y esto se promueve aparte de un ocio serio, les da una rutina, un sentido de vida a las personas adultas mayores. Y por aquí vemos en la imagen el proceso de capacitación, la aplicación de pretest con las personas participantes. Fue una intervención con 2 grupos. Trabajamos un grupo experimental de las casas SINAPAM, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Fueron 13 personas las que participaron viajando una vez por semana a la secundaria y tuvimos un grupo control que es el CEDAM, que son los Centros de Integración para el Adulto Mayor, son de índole estatal. También fueron 13 personas adultas mayores. El diseño fue con un pretest, la intervención y después se aplicó el post-test, ¿no? Para medir los efectos.
Dentro de este estudio también se validaron los instrumentos de generatividad y comportamientos generativos. Este no solamente se hizo aquí en Ciudad Obregón, sino aplicamos en una pequeña muestra de Cajeme, Navojoa, Álamos, Guatamampo, Guaymas y Echojoa. Cabe señalar que dentro de las personas adultas que participaron en el voluntariado, 25 estudiantes de la secundaria Óscar Romero Carpena fueron pues asignados hacia esta intervención. Dentro de ellos había alumnos que habían vivido contextos de violencia dentro de la escuela, otros que habían tenido problemas de conducta, otros que habían sido espectadores de momentos de violencia, así como algunos alumnos de alto rendimiento, ¿no? Era un grupo variado. Esto es un poquito de las escalas que se estuvieron llevando a cabo, la escala de generatividad de Loyola, la escala de comportamientos generativos y una escala de bienestar subjetivo, cada una con los componentes que medían, ¿no? Como el traspaso de conocimientos, contribuir a la comunidad, dejar un legado perdurable, la creatividad y preocuparnos por el cuidado de otros. ¿Cómo fue el procedimiento para llevar a cabo esta intervención? Se hizo un registro ante el Comité de Bioética de Itson. Posteriormente que fue aprobado, se diseñó y se hizo la manualización de este manual con el sustento teórico de la cultura de paz. Se invitó y se reclutó a los participantes, los capacitamos por parte de chicas que estudiaban ciencias de la educación, que tienen la parte más pedagógica, didáctica para enseñar. Se firmaban los consentimientos informados y aplicábamos los pretest. Posteriormente los voluntarios realizaron las 12 sesiones del voluntariado y al finalizar pues les aplicamos nuevamente la evaluación como manera de post-test. Y ahí podemos ver la imagen. Esto es un poco de lo que fue ya la estructura final del manual. Se diseñaron 2 manuales, un manual del instructor que era para las personas adultas mayores, donde ellos podían leer, ellos podían identificar los temas, estudiarlos, prepararlos, y cada tema venía desarrollado con lo que ellos tenían que decir. Por ejemplo, si el tema 1 era cultura de paz y no violencia, tal cual venía lo que ellos iban a comentar. A continuación, te paras al frente de los alumnos y vamos a compartir el siguiente tema. O sea, les daba sugerencias de cómo iniciar, de cómo aperturar. Y también hay un manual del participante. Este manual lo tenían los estudiantes y cada sesión que los señores asistían con ellos realizaban esas actividades lúdicas. Cada actividad tenía un valor. Cada semana ellos vivían un valor en la escuela y a partir de ese valor, pues eran evaluados por los maestros de grupo, por los tutores en este caso. Algunas de las temáticas de estos manuales son la cultura de paz, cómo analizábamos la cultura antes y ahora, analizamos el contexto donde vivían, su realidad comunitaria, cómo ellos identificaban la violencia, o sea, qué era para ellos la violencia en la secundaria. Por ahí tuvimos un tema de desconexión moral, no te desconectes de la paz y convivencia, cómo ellos podían ser agentes promotores para prevenir las situaciones de violencia, habilidades de resolución de conflictos, la empatía, el manejo de emociones, la autoestima, habilidades sociales para podernos relacionar y por último cerrábamos con cómo nosotros podríamos ser partícipes de una cultura de paz y no violencia en la comunidad. Y en la parte ya de estos manuales, pues todo esto era muy práctico, el paracaídas, el debate, el mapa mental, el análisis del video, todo esto fue muy interactivo. Estos manuales fueron ya registrados a Indautor para que pues en un futuro se puedan pues replicar, a lo mejor reajustar. Se diseñaron los logotipos, los colores, fue un diseño, partimos desde cero hasta pues generar estos manuales, ¿no? Que ahorita adelante les comparto un poco cómo lo hemos ajustado esta intervención a un contexto ya en un nivel preparatorio. Y bueno, aquí están los links del manual. Ahorita al final les comparto por si gustan observarlo, hojearlo, descubrirlo. Un poco de la estadística, se correlacionaron los resultados entre comportamiento generativo y el interés generativo con una correlación moderada. Por aquí también vemos las características de las personas en cuanto a la parte sociodemográfica. Veíamos que la mayoría eran personas entre 60 y 70 años, casados, casadas, con un nivel de secundaria, con un estado de salud bueno y pues la mayoría vivía con sus hijos, pareja e hijos.
También aquí algunas de las características, cómo ellos vivían, unión libre, casados, viudos, algunos con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que fueron las que más predominaron. Y sus actividades principales que ellos realizaban antes de hacer este voluntariado, pues eran labores domésticas, pasar el tiempo en las casas de INAPAM, que son las estancias de día, tejer, caminar, bordar, actividades sencillas que no tenían una estructura como tal, un horario, como cuando ellos realizaban el voluntariado. Por aquí dentro de las dimensiones de los instrumentos vimos que lo que fue la variable de creatividad y productividad fue la que más impactó, tuvo un significado en el grupo control, en la parte del pretest, y en el posttest pues no tuvimos significancia, ¿no? en esta parte. También en la cuestión del grupo acá experimental, vimos significancias en la cuestión del componente donar, el componente cuidado, el componente colaborar, ¿no? Son gráficas, me voy un poquito rapidito para no profundizar tanto. Dentro de estas observaciones que pudimos realizar, podemos nosotros discutir que existen otros programas de voluntariado. En México no encontré otro como tal específico que hablara de cultura de paz, que estuviera es justamente identificando jóvenes, adolescentes. Hay muchas intervenciones que se han hecho, sobre todo en Japón. Fujiwara, él hablaba del voluntariado como una manera de compartir conocimiento. Ellos hicieron, se llamaba el voluntariado antiguos mentores para nuevos empleadores. Las personas que se iban a jubilar, pues capacitaban a los nuevos que entraban a las industrias, a las fábricas, y eso pues ayudó mucho a lo que fue la parte económica, ¿no? En vez de contratar nuevas personas, capacitadores, expertos en la materia, pues con la pericia que ya tenían estas personas por jubilarse y darles un sentido de colaborar con la empresa, ellos fueron capacitando a nuevas personas, y esto creaba nuevas redes sociales, aprendían, mejoraban las capacidades cognitivas. En la parte del bienestar, pues hay ciertos autores que nos hablan de cómo el ocio serio en la jubilación es una experiencia de libertad, donde ellos pueden sentir mayor satisfacción con la vida. Por ahí hay teóricos que dicen que entre más activo esté una persona mayor, pues disminuyen los niveles de enfermedades, hasta que vive más, hay mayor satisfacción. Otras intervenciones como Reprints, Experience Corps, hablan más de esta parte de un voluntariado más educativo, ¿no? Una prevención de conflictos, entrenamiento entre pares. Y pues por último, la parte entre Haven, Brown y White nos hablan de que es muy importante tener las intervenciones psicológicas que creen justamente estos roles, actividades significativas, que no solamente hablemos de voluntariados entre niños, adultos, sino que dos generaciones puedan aprender una de la otra. Y dentro de esto, aquí vemos algunas otras imágenes de este programa de voluntariado. Graduamos a las personas una vez que terminaron las 12 sesiones. Fue un proyecto que se vinculó con la parte de bienestar social del ayuntamiento. Les mandamos a hacer sus camisetas. Por aquí don José, que lo pude poner aquí en esta foto, él nunca había tenido una graduación. Su nivel de escolar pues no pudo culminar la primaria, entonces para él recibir un diploma y traer un birrete, pues aquí pues nos proyecta, ¿no? En esta imagen la satisfacción que fue para él, el compartir con sus compañeros. Por acá vemos a los niños de secundaria brindando un abrazo a una de nuestras voluntarias. Esta conexión que fueron creando no fue desde el principio, fue un poco pues complicada las primeras sesiones, cambiar el chip del adolescente y también cambiar esta parte de temor de nuestros voluntarios. Y por eso sumamente vuelvo a retribuir la importancia de promover las intervenciones psicosociales, que es muy significativo promover el voluntariado con un enfoque de paz, porque así sumamos a una realidad que necesita acciones como estas y darles este protagonismo a personas jubiladas, a personas adultas mayores que tienen experiencia, capacidades, que saben hacer diferentes actividades, pues nos suma también socialmente, y esto entra dentro de las actividades intergeneracionales, ¿no? La importancia de compartir,
la significancia social, la creatividad y productividad, o sea, capacitarlos, cómo disfrutaban ellos aprender, o sea, se sentían nuevamente en la escuela y se sentían verdaderamente unos maestros, ¿no? Y pues bueno, dentro de algunas áreas de oportunidad, como toda intervención, pues tuvimos también algunos factores adversos. Dentro de ellos, pues la intervención estuvo considerando las intervenciones de los Goals Standards, los 7 estándares de los estudios experimentales. No pudimos cumplir con todos, pero nos basamos en el diseño. Propondremos hacer estudios longitudinales para llevar un seguimiento, para poder medir una corte generacional de niños de secundaria y ver cómo las conductas disruptivas, cómo la parte de la prevención de la violencia puede estar ahí presente. Se pueden explorar estudios cualitativos o mixtos. También dentro de esto soñamos con un futuro trabajar con ciudades más amigables con las personas adultas mayores, la generación de políticas públicas, de políticas sanitarias, de programas sociales que impacten no solamente a nuestros adultos mayores, sino también que busque esta retribución entre nuestros jóvenes que están en una edad precaria, en una edad difícil, y todo lo que le puede sumar una persona con tanta experiencia, con tantas ganas de darse a los demás, ¿no? Esto fue un estudio piloto, tiene debilidades metodológicas, dado que fueron pocos participantes, el seguimiento fue un poquito complicado el poderlo seguir. Sin embargo, pues al ser un estudio, pues de manera que lo hicimos por primera vez, pues está sujeto a mejoras, a hacer una versión 2.0 de estos programas de voluntariado, justamente soñándolo con realizarlo ahora con jóvenes de preparatoria, ¿no? Y aquí vemos pues la parte de que ellos plantaron plantitas para embellecer su secundaria, perdón. Aquí una persona de 87 años brindándoles a los jóvenes los temas. Y aquí pues practicaron un vals porque se iban a graduar los niños de tercero, entonces estuvieron practicando un vals. Entonces, ¿se puede crear una sana convivencia en 2 generaciones distintas? Pues de esta manera pues contestamos la pregunta, ¿no? Que sí es posible poder lograr que tanto jóvenes como adultos podamos tener estos ambientes de promoción de la paz, de permear justamente acciones que le den un sentido a la vida de nuestros jóvenes y también un mejor bienestar en las personas mayores, ¿no? Aquí vemos las actividades que realizaron con los manuales, que eran más prácticas, por aquí la parte empática de esta niña, bueno, no, con el permiso de ella para compartir las imágenes, ella tenía problemas de cutting, una situación muy adversa en su familia. Entonces, en la abuelita voluntaria encontró ese significado. Por ahí en el grupo focal que hicimos al final de esta intervención, es maravilloso lo que encontramos en nuestros jóvenes, cómo pareciera que no, pero cómo impacta verdaderamente el que alguien esté, el que alguien los escuche, el que alguien los acompañe. Por aquí hicimos nuestro mural de mayores y jóvenes por la paz, actividades comunitarias y como cierre tuvimos la voz señor, una tipo show de talentos donde ellos pudieron compartir, ¿no? Disfrutar y demostrar todo lo que ellos eran capaces de hacer. Y ya finalmente, cómo en preparatoria también podemos trabajar las acciones por la paz a partir de las habilidades socioemocionales. En el CBTA 197 coordino este comité que se llama Comité Constrúyete, son las habilidades socioemocionales para la cultura de paz. Nosotros trabajamos la parte de la capacitación y liderazgo desde un enfoque de la responsabilidad social para la paz, nos reunimos una vez por semana. Nuestros jóvenes son líderes en promover, en propiciar acciones que contribuyan a la paz, pero también en sus habilidades socioemocionales. Trabajamos con alianzas, como Universidad La Salle Noroeste, llevamos a cabo la jornada por la paz y contra las adicciones, porque también trabajamos los temas de la prevención de la salud, ¿no? Y donde ellos se convierten en los protagonistas de estos proyectos, ¿no? Que van de la mano con el proyecto Aula Escuela Comunidad, que también estuvimos nosotros al frente, ¿no? En este semestre y lo fuimos fusionando, ¿no? Con un enfoque de paz, actividades con niños, una feria del libro infantil desde un enfoque de la cultura de paz, ¿no? Como hasta les rentamos un inflable, trabajamos con ellos pintar palomas, figuras, signos, símbolos que promovían la paz y capacitarlos justamente en la resolución de conflictos para que ellos
al ver incidencias de violencia en la escuela, sean capaces de poderlos detectar, actuar y poder generar pues estos protocolos, ¿no? Para la prevención. También nos capacitamos 3 docentes y parte de este grupo de jóvenes en el Diálogo Nacional por la Paz. Fuimos a Hermosillo en este semestre y gracias a eso promovimos los círculos por la paz, que aquí abajo podemos verlo en nuestras sesiones. Llevamos también con niños de un refugio, un comedor y refugio para niños vulnerables, llevamos las lecturas por la paz, cómo a través de los libros, de las lecturas, podemos promover en los niños esta sensibilización, ¿no? Que ellos no consuman la parte violenta, la música que a veces nos promueve violencia, sino a través del arte, ¿no? Estamos promoviendo esto y realizamos un foro Educar para la Paz hace unas semanas donde ellos hicieron juegos para la paz, no son juegos socioemocionales que al jugarlos promueve cooperación positiva, que al realizarlos promovemos acciones por la paz, no son meramente de competencia, son de colaboración estos juegos. Y bueno, el impacto comunitario que hemos tenido, seguimos trabajando con adultos mayores. En Providencia hay un INAPAM, una casa para adultos donde hacen actividades. Por aquí ven las guitarras, ¿no? A ellos les gusta mucho cantar, las señoras bordan, otros juegan dominó. Entonces es algo que está dentro de nuestra comunidad y estamos tratando de colaborar, ¿no? De poder estar trabajando. Hicimos un tequio por la paz, donde estuvimos haciendo la jornada de limpieza justamente en estos entornos. Murales por la paz dentro del plantel. Dentro de esa misma Feria Educar para la Paz, preguntábamos, ¿no? ¿Cómo podrías tú promover la paz? Y la semana pasada estuvimos en la comunidad de San José de Bacum, llevamos justamente todo unas actividades con enfoque STEAM, pero partiendo desde la cultura de paz, ¿no? Una secundaria, porque estos chicos serían nuestros futuros estudiantes, ¿no? Del plantel. Y bueno, dentro de la última estrategia, los Divertiviernes, diseñamos esta estrategia educativa con la finalidad de promover la paz en niños de ahí de la comunidad. Todos los viernes de consejo técnico asisten hijos de maestros, niños que viven ahí cercano al plantel. ¿Y qué hacemos? Actividades que promueven la prevención de la violencia, el enfoque de la paz. Invitamos a las paraescolares de la escuela, que son grupos como el club de lectura, pintura, robótica, y nuestros chicos comparten sus talentos con nuestros niños, ¿no? Cada sesión tiene un tema sobre la paz, sobre los valores, sobre la sana convivencia. Y ya tenemos 2 años realizando este programa, hasta tiene su logotipo y hemos trabajado hasta con 36 niños. Y pues bueno, así a grandes rasgos, esto es un poco de lo que es la propuesta de intervenciones que promuevan la paz en 2 generaciones. Y cierro con esta frase, que no basta solamente hablar de paz, uno tiene que creer en ella y trabajar para conseguirla, aún con pequeñas acciones, aún con pequeños pasos, pero no nos podemos quedar en solamente la teoría de promover la paz, si no hacemos acciones que contagien a jóvenes, adultos, que permeemos una cultura de la cooperación y la sana convivencia. Y pues muchísimas gracias por este espacio. Pues muchísimas gracias, Kitsia, por tu intervención. Estuvo muy completa porque pudiste presentarnos lo que hiciste en el pasado en la secundaria, lo que estás haciendo en el presente en la preparatoria y lo último, pues lo que se está trabajando en los viernes, ¿no? El Divertiviernes. Bueno, Martita Peña te felicita pues por estar trabajando con evidencia científica, por seguir impulsando estas acciones necesarias para la relación entre las generaciones. Y que si puedes subir tu trabajo, sí, está en el drive del artículo, ¿no? Está en el drive del... El artículo, sí. El artículo está allí, el artículo sobre cultura de paz entre mayores y adolescentes, diseño una intervención, sí está allí, ¿no? En el drive lo vas a encontrar, Josefa. Pero si tienes algunos otros vínculos, Kitsia, que quieras colocar ahí, sobre todo las de Josefa, creo que se refiere a los vínculos para ver los materiales. Ajá, los manuales, y los puedo agregar aquí al chat si gustan para que los puedan. Por favor. Hay una pregunta que hace Jesús Robles y que yo hago más atrás también.
que nos Ujú. tiene un tanto intrigados porque no es fácil, pues, ¿no? Jesús Robles dice, ¿cómo se manejó la diferencia generacional de los valores? ¿O se seleccionaron a adultos con actitudes y mentalidad abierta a cambios y diferencias? Y en el mismo sentido preguntaría yo, ¿cómo se seleccionaban a los chamacos en las secundarias para que tuvieran un trato respetuoso, al menos, ya no te voy a decir colaborativo, respetuoso para con ellos? Por eso mi pregunta iba en el sentido, bueno, ¿qué factores ves tú como facilitadores? ¿Qué me recomendarías a mí si yo quiero llevar a un grupo de adultos mayores de aquí, elegido La Victoria, a la telesecundaria para empezar un proyecto como este? Pues, ¿qué tendría que hacer yo primero con los adultos? ¿Qué tendría que hacer yo en la secundaria? O sea, ¿cómo elegiría a unos, a otros? O sea, un poco a eso te refieres, ¿no, Jesús? A esas variables, ¿no? Sí. Sí, Ok, maestro, bueno, es que me parece muy interesante el trabajo, me parece muy interesante porque sería muy bueno, por ejemplo, llevarlo a cabo aquí en la biblioteca donde estamos, trabajar con adultos así, me parece muy interesante. O la otra sería, por eso va la pregunta, a lo mejor si se pudiera llevar alumnos a un asilo de ancianos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo seleccionar a los adultos? Y como dice usted, ¿cómo seleccionar a los alumnos que llevarías? Entonces, podría ser una forma de trabajar también, ¿no? De apoyar a los adultos mayores y de llevar a los muchachos a que convivan. Adelante, Cristian. ok, sí, gracias, Jesús, doctor. Mire, como tal, no tuvimos una caracterización. Nuestros criterios de inclusión eran que no tuviera un deterioro cognitivo, que pudiera moverse la persona. Había unos que iban con bastoncito, pero sí podían trasladarse, pues por los riesgos que requería subirse al camión, porque el camión de Itson iba por ellos a INAPAM, pues viajábamos juntos, la aventura del viaje, llegaban con los niños. Realmente al principio fue muy complicado porque puede dar varias vueltas a INAPAM. Al principio, pues, ¿quién le va a hacer caso? ¿No? Un estudiante de maestría, pues muy joven, tocando puertas. Fue complicado, pero pues los mismos señores preguntaban, ¿y qué se va a hacer? Y tratamos de, cuando presentamos el proyecto, que fuera muy atractivo, con imágenes, pues con mucho entusiasmo. Era pues un sueño, un proyecto que quería realizar y pues fue más la parte de motivación. Yo diría que era como que esa descubrir que había, pues porque los señores todo el día están ahí en las casas de INAPAM. Entonces fue como que vamos a salir de INAPAM, vamos a hacer algo diferente, vamos al otro lado de la ciudad, vamos a conocer jóvenes. Fue un proceso más de trabajar con ellos, motivación, seguridad, porque sí, así como tal, pues realmente no nos fijamos a ver quién tiene tales características. De hecho, era un grupo muy variado, había personas con el señor que salía con un sombrero por ahí en las fotos, en nivel de presión, que se le llevaba fumando nomás ahí en la estancia. Entonces, como al ver que sus compañeros iban a ir, se motivó. Entonces, fue más esta parte de, pues yo creo que engancharlos, motivarlos y fueron poquitos, fueron 3, realmente a la estancia esa van alrededor de 30, 35 personas, fue de manera meramente voluntario. Pero sí, el factor clave es cómo llegarle a los señores, o sea, venderles la idea de manera que se sientan útiles, capaces, que descubran algo nuevo, ¿no? Y confiar en ellos. Yo creo que la confianza que les brindamos, tanto nosotros, las chicas que los capacitaron, fue vital para que ellos dijeran sí. Porque muchos se capacitaron, creo que fueron unas 4 o 5 personas y no fueron al voluntariado. Entonces eso también implica que les demos esa confianza, ¿no? Esa capacidad de que no se asusten por ellos ser los maestros, instructores de jóvenes justamente. Y con los alumnos, ¿cómo seleccionaron a los alumnos? Porque llegar pues, a esa selva juvenil no ha de ser cualquier cosa para un jovencito de 80 y tantos años, ¿no? O sea, Ujú. ahí veo yo que parece que tenías un grupo en la secundaria o 2 grupos, o no sé cómo fue la selección allá. Era un grupo de 25, eran alrededor de 30, pero los que estuvieron asistiendo continuamente eran 25. Ahí estaba Mateo, el psicólogo, él fue una pieza clave en la carpena, por ahí, ¿no? En la secundaria.
y él ya nos tenía el grupo listo cuando llegábamos, el aula. Hubo ocasiones donde las aulas pues no teníamos espacio para una aula refrigerada y tuvimos que hacer las intervenciones debajo de un árbol. Entonces fue algo como que muy explorador para las personas mayores, ¿no? Era ese grupo combinado, combinaron chicos con problemas de violencia, había chicos que eran los bullings, los que hacían el bullying, niños de alto rendimiento, como que fue un grupo combinado con un poquito de todo para justamente tener variabilidad, porque si hubiéramos tenido puros chicos conflicto, hubiera sido muy complicado para los adultos mayores, y si hubiéramos tenido puros chicos de alto rendimiento, pues realmente el impacto no hubiera generado algo en ellos, ¿no? Porque pues realmente eran chicos buenos, ¿no? Entonces fue combinado, eso nos lo asignó la secundaria, nosotros no manipulamos esta parte, ellos nos brindaron ese grupo y a partir de eso nosotros trabajamos. Entonces, digamos que hay dos lecciones aprendidas. Uno, la capacitación a los adultos mayores tendría que venir de una institución y de facilidades institucionales de una, puede ser universidad, puede ser la Secretaría de Educación, lo que tú quieras, pero algo que facilitó mucho fueron la gente que capacitó a los adultos y el transporte. El que alguien se haga cargo de la seguridad de ese grupo para llevarlo de A B. Esa es una situación, o sea que yo voy, pero si me llevan, pues, y me traen vivo otra vez aquí en donde vivo, pues aquí en este centro de jubilados. Y la segunda que me dice tiene que ver mucho con el psicólogo, con este muchacho que está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, él fue el que diseñó el grupo, el que preparó a los chamacos para que esta relación fuera lo más productiva posible, ¿no? Tanori pregunta que por qué modificaste las características del pilotaje en la nueva aplicación y sobre todo por qué cambiaste el nivel a preparatoria. Ok, es que todavía no lo he cambiado. Ahorita apenas estoy explorando la parte de los jóvenes en preparatoria, la parte de habilidades socioemocionales, esas actividades que hacemos como responsabilidad social. Aún no hemos hecho o no me he animado a hacer el diseño de diseñar nuevamente este programa de voluntariado. Pues estamos haciendo acciones, como quien dice, estoy sondeando, pues estoy observando, estoy viendo cómo está la comunidad, la apertura de los adultos mayores para el próximo ciclo, con el favor de Dios, en septiembre, poder ya empezar al menos un piloteo, ¿no? Con esos adultos mayores que están ahí en Providencia, porque ya viven en la comunidad y nosotros, el Cebeta, tenemos pues una urban que podríamos ir por ellos, llevarlos al plantel, solamente que aquí pues sería, sí, con un enfoque de cultura de paz, pero estoy partiendo del diagnóstico general que estamos haciendo de la escuela, ¿no? Que los chicos a través del PAEC ya detectamos ciertas áreas y a partir de ahí se pueden reestructurar los temas, porque definitivamente no es lo mismo la secundaria al nivel media superior. Y créanme que lo estoy descubriendo, ¿no? Sí, no, Sí, claro. hay diferencias Okay. significativas. María Soledad, allí Marisol, eso te está hablando igual que a Mayra de la necesidad de abrir cuanto antes el doctorado, pues. El doctorado en Educación para la Paz y Convivencia Escolar ahí en la UAIM, ¿no? Entonces, porque creo yo que inclusive ¿cómo se llama tu alumna? La que se tituló ¿cómo se llama? Sí, Miriam. Por ejemplo, Miriam, que llevó a cabo una intervención en maestría, pues así como lo hizo Kitsia, lleva a cabo una intervención en maestría y ahorita ya está pensando en cómo todo ese conocimiento la puede llevar a hacer un planteamiento científico de una intervención en preparatoria, pues, ¿no? Entonces, cómo nuestros alumnos de la maestría pueden ya transferir, pues, sus conocimientos y pensar en algo más acabado. Adelante, Merari. Buenas tardes. Yo le preguntaba a Kitsia que si lo estaba realizando en Obregón nada más, porque yo radico aquí en Nogales. Y pues sí es muy importante lo que dice de hacer trabajos con personas adultas y adolescentes, porque para mí pues sería una gran experiencia de poderle ayudar a ella. Que tú pudieras, sí, o sea, ponte de acuerdo con Kitsia, o sea, ella tiene los manuales, ella te puede, o sea, digamos, puede encaminarte, pues, para llevar a cabo la experiencia, pues, ahí en Nogales, ¿no? No has puesto todavía dónde están los manuales aquí en el chat, ¿no,
No, les estoy haciendo un drive y les voy a compartir el link, doctor, aquí para que ya los tengan ahí en Ah, PDF. sí, y nosotros Ok, podemos, muchísimas gracias. Ujú. Sí, igual si lo quiere llevar a cabo, maestra, podemos brindarles la capacitación, compartir el programa, los manuales son de uso público, están pues registrados, de hecho el doctor también es autor de ese manual. Yo también por eso he tenido el doctorado, doctor, ya que estamos hablando, hablando de doctorados, porque sí me gustaría mucho más un enfoque en cultura de paz, un enfoque que promueva intervención. Entonces, pues también estaría esperando, ojalá que lo pudieran abrir, ojalá que sea un sueño que pudieran concretar, porque yo sería su primera alumna y en inscribirse. muy bien, muy bien. No, y ya está en el consejo, pues estamos esperando, ¿no, Marisol? Que nos digan que sí nomás. Porque si nos dicen que no, vamos a cerrar la universidad, ya les dijimos. Sí, nos lo han planteado todavía en el consejo, doctor, todavía está en revisión. Ah, está en revisión en la comisión, no es una comisión que revisa, ¿no? Sí, es una comisión. Ah, pues ojalá que pronto entre al consejo. Este, ah, el, pues nada más, sin llorar, agradecerles estos 6 meses de trabajo conjunto y por supuesto estoy seguro que por ahí tanto tú, María Soledad, como Mayra, y el doctor Fernández, Claudia, que son, digamos, el grupo que organizó y desarrolló este curso, ya han de estar pensando pues en un segundo curso y seguramente el segundo curso, una de las cuestiones que deberá de focalizar un área temática más cerrada, no acartonarse pues, pero sí centrarse tal vez en un área temática, por ejemplo, en esto de intervenciones por la paz, por ejemplo, que vea, así como Kitsia lo hizo Claudia con su alumna, y lo hiciste tú también, Mano Soledad, cuando expusiste lo de los muchachos de psicología social comunitaria. O sea, como que se expusieron bastantes propuestas de intervención, pero también hubo propuestas teóricas como esa que hoy precisamente casi terminaba de leer el libro de la explicación de las guerras civiles, ¿no? Que el doctor Fernández y Paulina nos hicieron el favor de conectarnos, ¿no? Con esa visión que es realmente una propuesta de repente, y yo estoy leyendo el libro, Fernández, y hasta me parece que nosotros estamos en una guerra civil, tiene todas las características, esa guerra del narco y del crimen organizado y la impotencia del Estado. O sea, híjole, digo yo, ¿no? A lo mejor Fernández nos mandó leer este libro para que comenzáramos a prepararnos para este proceso que ya está en marcha, ¿no? De esta guerra civil en nuestro país, ¿no? Entonces, muy, muy agradecido con todos ustedes por su presencia, por sus preguntas. Vamos a